Facundo Campasso, nuevo jugador del Real Madrid, pero aparte, mucha atención porque hay más noticias de la sección de básquet. Vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues hoy es un día muy importante porque efectivamente, chavales, se ha hecho oficial el fichaje de Facundo Campasso. Era un secreto a voces, ya se sabía, pues bueno, que iba a ser nuevo jugador del Real Madrid de cara a esta próxima temporada. Pero hay algunos detalles interesantes que obviamente hay que comentar, como que, por ejemplo, ha firmado 4 temporadas, ni más ni menos, a sus 32 años. Es decir, que seguiría siendo jugador del Real Madrid hasta los 36. Pensé que iba a firmar un contrato quizá de 2+1, pero tiene garantizado 4 años en el Real Madrid. Espero que nos dé mucha gloria, porque es a día de hoy uno de los mejores bases nivel Euroliga. Necesitábamos mejorar el puesto de 1 y es un jugador que creo que encaja como anillo al dedo para lo que requiere el Real Madrid en el puesto de base: dirección, conjunción del juego, entendimiento y mejora de las prestaciones del resto de elementos de ataque. En defensa también un jugador tremendamente intuitivo, con piernas, con capacidad de hacer que el equipo trabaje defensivamente, además con un gran punto de liderazgo que ha tenido en las últimas temporadas. O sea que es un jugador tremendamente completo para el puesto de base, así que gran movimiento del Real Madrid y que conforma para mí un quinteto prácticamente de ensueño en caso de que se confirme, y ahora lo comentaremos. Pero conformar un quinteto competitivo con Campasso, Hezonja, Dec más Walter Tavares en caso de que este renueve, me parece una auténtica barbaridad de equipo. A todo eso añadir otros jugadores que tienen mucha experiencia, calidad y mucho físico en otros apartados, ¿no? Yo creo que, bueno, 8 o 9 jugadores de máximo nivel Euroliga tienes que tener, y luego a partir de ahí otros muy buenos complementos que en distintas cuestiones de plantilla te puedan revitalizar, ¿no? Pero para poder ganar la Euroliga, como se ha demostrado este año, necesitas, pues eso, 7 o 8 jugadores mínimo de máximo nivel en sus posiciones para, pues, de alguna manera poder encauzar competitivamente la máxima competición continental, que tiene que ser el gran objetivo del Real Madrid, y más ahora que eres el vigente campeón de Europa, ¿no? Así que, como digo, un magnífico movimiento y que, pues, refuerza la idea de que había obviamente que dar un impulso al puesto de 1, y se ha hecho con uno de los 2-3 mejores bases a día de hoy de Europa. Así que, gran movimiento el de Facundo Campasso. Pero aparte del base argentino, tenemos que hablar de más cosas, porque ha sido un día con bastantes noticias y que se están maniobrando a nivel Real Madrid baloncesto directo o directamente. Porque, y esto vamos a ponerlo en barbecho, pero ahí está, tenemos información respecto a Walter Tavares, y es que los compañeros de Mate Alaro confirmarían que estaría muy cerca Tavares de cerrar su renovación con el Real Madrid. Una renovación que han dado cifras de temporadas, hablan de 4 o 5 años, donde cobraría cerca de lo que estaría presuntamente pidiendo Tavares, cerca de los 3 millones por temporada, que es una cifra totalmente lógica entendiendo el rendimiento que ha dado Tavares y el nivel baloncestístico que tiene a sus 31 años el pívot caboverdiano. Tiene todo el sentido del mundo y esperemos que se concrete. Me gustaría que todo esto vaya cogiendo magnitud con otros medios de comunicación, respetando a esta gente de Mate Alaro, pero que también otros compañeros refuercen esa teoría de que la renovación está cerca, quitando ya de la mesa esa lejanía de la cual se estaba hablando hace tiempo y que nos generaba, pues, cierta incertidumbre. Todo eso añadido a que además Billy Hernán Gómez refuerza al Barça y que el Madrid no había ni siquiera intentado ningún tipo de acción para llevarse a Billy, ¿no? O sea que ojalá que sea así y que de verdad Walter Tavares termine renovando, porque si no es así, no tendría ningún tipo de sentido lo que ha hecho el Real Madrid respecto a Billy Hernán Gómez desde mi punto de vista, siendo pivos diferentes, pero pivos de enorme calidad, ¿no? O sea que ojalá se confirme lo de Tavares, porque hablamos, por supuestísimo, claramente del mejor pivot de Europa, y que, pues, en el Real Madrid nos ha dado muchísima gloria y muchísimo en muchísimos aspectos, no solo los estrictamente baloncestísticos, sino que creo que es un tío que además dentro de vestuario ha encajado muy bien y es un jugador que se ha mimetizado muchísimo con la afición. Es decir, no solo en lo tangible, dominando como un 5 titular de un equipo de máximo nivel, sino aparte de eso es un jugador que en otras cuestiones y magnitudes y químicas ha encajado muy bien con lo que es la afición del Real Madrid, lo cual no es siempre sencillo. Y por último, y ojo, que puede ser muy interesante, quería tratar el nombre propio de Usman Garuba, porque sí, hablamos de un canterano madridista
que conocemos muy bien y que desde nuestro punto de vista en su momento, ya lo dijimos, se había precipitado su marcha a la NBA. Entendíamos que su manera de llevar su baloncesto en la NBA, pensábamos que no iba a terminar de saltar o encontrar sitio para ser un jugador con relevancia. Ha estado en Houston con unas cifras y unos minutajes bastante pobres para lo que seguramente el propio Usman solicitaba, y es que informan de que varios equipos Euroliga estarían monitorizando la situación de Usman Garuba, porque Oklahoma City Thunder, que es el equipo que ahora tiene sus derechos tras, en este caso, traspasarlo Atlanta Hawks, pues parece que Oklahoma se lo quiere quitar de encima y lo quiere cortar. No digo que el contrato de Usman sea sencillo, pero creo que no tiene la misma complejidad salarial en caso de venir que tiene el caso que ya conocemos y hemos visto de Billy Hernán Gómez Heuer, ¿no? Y en el caso de que Usman vuelva, teniendo el Madrid sus derechos en caso de vuelta a Europa, me parece un movimiento que hay que hacer. Habiendo salido además Anthony Randolph y Peter Corneli, que me diréis jugar un poco, pero al final son 2 cuatros que pierdes dentro de un grosso de plantilla larga, y de esa manera además especificas posicionalmente más a Deck y a Gesson ya en el puesto de 3, aunque puedan ser jugadores que a día de hoy compitan en el 4, pero además Garuba es un jugador que te da condiciones naturales dentro del puesto de 4 y que te puede ayudar en el puesto de 5, donde Vincent Poirier ofreció esta última temporada serias dudas, sobre todo tras su operación de apéndice, ¿no? Pero igualmente, antes de eso, también ya el francés había ofrecido algunas dudas. Entonces, esa garantía de un sustituto de Tavares con Poirier ya no estaría tan clara, aun siendo un jugador con el cual el club contaría, pero quizá un refuerzo más, que encima es cupo, te garantizas un cupo de cara a los próximos años, madridista, canterano, que ya conoce la casa, que te ha dado rendimiento y que tiene muchos años de baloncesto, donde además mejoras en la actitud y la actividad defensiva, donde el equipo, obviamente, tras la salida de algunos jugadores, como por ejemplo Adam Hanga, que sí, es otra posición, pero al final es nivel defensivo, quieras o no, hemos perdido algo. Con Garuba, siendo 4, puedes ayudar además a un Gerson Yabusel, que ya conocemos que en defensa por momentos se deja llevar y que parece que va a continuar en el Real Madrid. Por lo tanto, de alguna manera es un movimiento obligado por futuro, por presente, por posición, por actitudes tangibles y no tangibles. Garuba es un fichaje de manual, totalmente de manual. Te refuerza el 5 donde Tavares en algún momento no ha tenido al mejor sustituto Poirier. Ayudas a Yabusel, que ha sido un jugador que en el 4 ha dejado algunas dudas y muchas dudas defensivas. Garuba defensivamente es un auténtico mostrenco dentro de Europa. De manos, de piernas, de actividad, de rebote, de ir a la lucha, a la brega. Y luego es un jugador que entiende el juego muy bien sin balón en los cortes. Jugador que hace muchísimo daño cerca del aro. O sea que es un tipo que claramente da otro perfil distinto a Yabusel y que lo computa y que mejora la rotación del puesto de 4. Y que además hace que gente como Deco Gesson ya no se vea tan obligada ya a tener que ayudar en el puesto de 4 con la ayuda de un tipo valor Euroliga, como obviamente para mí es si vuelve Usman Garuba. Porque no hay que obviar que Garuba, si vuelve a Europa y volviera al Real Madrid, sería un jugador con muchísimo valor dentro de una rotación madridista para la próxima temporada. Yo al menos lo tengo bastante clarinete. O sea que me parece que son días importantes, campás oficial. Vamos a ver si el Real Madrid valora algún sustituto para Adam Hanga o buscan algún escolta tirador. No parece que haya sonado realmente nada de esto. Lo de Walter Tavares, esperemos que algún medio periodista también acompañe esta información de la gente de Mate Alaro. Esperemos que lo de Garuba, en caso de que se concrete, que Oklahoma lo corta, el Real Madrid se vaya por él, teniendo los derechos tal y como los tiene y siendo un jugador cupo nacional que te refuerza una posición que nos viene bien y un perfil de jugador que no tenemos concretamente dentro de la zona, pues obviamente espero que el Real Madrid ataje esta opción, que sería muy buena y no se nos escape, viendo además como el máximo rival te ha fichado a Billy, te ha fichado a Joel y a Darío Brizuela, y que le ha dado un giro completamente al tema de los cupos, donde el Real Madrid además de cara a la próxima temporada va seguramente a no renovar ciertos jugadores. Seguro, Rudy Fernández no va a continuar, prácticamente. Lo de Yul lo veremos, y lo de Sergio Rodríguez, pues exactamente lo mismo, porque son jugadores que ya traspasan claramente la treintena, y ahí el Madrid se ve abocado a tener que valorar jugadores cupos y jugadores nacionales. Y Usman Garuba es un tío, pues eso, internacional por España, que ya en España está consagrado, que la NBA probablemente también le vaya generando hartazgo porque ha visto que no ha podido competir bien, aun siendo joven, y que Madrid es su casa. Así que ojalá que el de Azuqueca de Henares vuelva
y pueda mejorar el nivel del roster interior del Real Madrid. Creo que es un jugador, como digo, que nos vendría estupendamente bien. Me gustaría tu comentario al respecto. ¿Cómo lo ves? Lo de Campazzo, fichaje que ya se sabía, pero que se confirma y que nos eleva en el puesto de 1. Lo de Tavares, ¿cómo lo veis? ¿Pensáis que va a renovar pronto? ¿Se va a dilatar más esto? ¿Se puede complicar o realmente al final son 2 puntos que se tienen que entender Real Madrid-Tavares sí o sí? Y lo de Usman Garuba, si lo veis como una oportunidad para reflotar el asunto de cupos de cara al futuro y garantizarte, en ese sentido, cupos de nivel de verdad, porque a Locen, es verdad, y a Valde son 2 cupos que están ahí, pero obviamente por distintas cuestiones hay que decir que son jugadores que ofrecen dudas competitivas al Real Madrid, uno por rendimiento y otro por lesión, es decir, vamos a ver qué pasa con ellos, pero obviamente el Madrid cupos tiene que valorar por narices al medio, al corto y al largo plazo. Dejadme vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.